Bueno, buenos días. Seguimos trabajando con Enfermería General Integrada 1. Bueno, estuvimos trabajando sobre el proceso de atención de enfermería, pero quisiera retomar y dar una explicación breve y sencilla para que tomen el concepto más la bibliografía. El PA es un proceso de atención de enfermería en el cual es la parte científica en lo cual nosotros reflejamos nuestro trabajo y consta de 5 pasos: la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación final. Cuando hablamos de valoración, es todo el registro que nosotros podemos recaudar del paciente al ingreso de una guardia o de nuestro servicio, ¿sí? Por ejemplo, la edad, el sexo, si fue medicado, si es hipertenso, toda la recolección de datos posible con mayor caudal lo vamos a volcar en la valoración. De ahí nosotros vamos a tener un diagnóstico. ¿Pero qué tipo de diagnóstico vamos a tener? Ese es el grave problema. Y a veces lo comentamos entre muchos enfermeros que el PA es como el gran monstruo de la enfermería. Y siempre digo yo que es el día a día en el proceso dinámico que tiene el enfermero en su trabajo, y lo hace todos los días rutinariamente. Lo que le cuesta es volcarlo a este proceso de atención. Cuando hablamos de diagnóstico, siempre hablamos de un diagnóstico enfermero, ¿sí? Generalmente el enfermero a veces se confunde y sale de la línea del enfermero y entra en otra disciplina, generalmente en la disciplina del médico, y lo que tenemos que pensar es que el diagnóstico es un diagnóstico propio. Entonces, si el paciente tiene alterado el patrón respiratorio, vamos a ver qué es la alteración del patrón respiratorio, ¿ok? Entonces, en base a ese diagnóstico que tenemos, vamos a hacer la planificación. Y cuando hablamos de planificación, es todo lo que nos está pasando por la cabeza en ese momento con respecto al sujeto de atención que estamos atendiendo. Es de aquí que de ahí en más vamos a tratar de mejorar el estado de salud con las acciones planificadas que tenemos nosotros como enfermeros. Cuando hablamos de ejecución, ¿sí? La ejecución es todo lo que habíamos planificado hacerle a ese paciente que ingresó a la guardia o al servicio y que lo vamos a realizar. Por ejemplo, si entra a la guardia, al short room, un paciente grave, ¿sí? Sabemos que lo primero que vamos a hacer, cefalocaudal, es colocar la sonda nasogástrica, ¿sí? ¿Para qué? Para luego entubarlo. Entonces tenemos que saber los parámetros que vamos a manejar, ¿sí? ¿Qué vamos a planificar? Entonces, le vamos a poner una sonda nasogástrica por si lo respiran, le vamos a poner una máscara con reservorio para hacer mayor aporte de oxígeno, vamos a buscar vías periféricas de inicio, esperemos tener buenos resultados, a posteriori suministrarle medicación a ese paciente. ¿Qué más? Monitorizarlo, por ejemplo, tener todos los parámetros de signos vitales para cuando ingrese el médico, nosotros informarle de los parámetros totales del paciente: saturometría, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, ¿sí? La tensión arterial en ese momento no va a ser invasiva
hasta que el médico diga, bueno, vamos a invadirlo, y ahí sí comenzaremos con la planificación de una mesa de catéter venoso central, seguro, y el preparado con un presurizador, un domo y una vía arterial para tomar la TAM, la tensión arterial media. Entonces vamos evaluando y ejecutando, ¿sí? ¿Por qué digo evaluando? Porque a medida que vamos haciendo la planificación y lo ejecutamos, estamos evaluando al paciente nosotros desde el punto de vista de enfermería. Cuando llegamos al punto de la evaluación es algo fundamental, porque como dijimos al inicio de este video, la evaluación es algo dinámico, ¿sí? Nosotros empezamos a valorar a un paciente, lo diagnosticamos, lo planificamos y lo ejecutamos, ¿sí? Hicimos la ejecución de todo lo planificado que teníamos dentro de nuestra cabeza, pero cuando llegamos al punto de la evaluación nos damos cuenta que tuvo un leve progreso el paciente. Eso, por eso digo que es dinámico, porque cuando la guardia continúa, nosotros tenemos que usar el PAE en el pase de guardia. Es fundamental que al colega que nos toma la guardia, hacerle el pase del PAE. Cuando hablamos de NANDA, el NANDA es un vocablo internacional hoy en día en la enfermería, y tenemos que hablar de NIC y NOC. Y cuando hablamos de NIC, hablamos de todas las intervenciones que hace el enfermero para el sujeto de atención, ¿sí? Para su mejoramiento de su estado de salud. Y cuando hablamos del NOC, estamos buscando los resultados, ¿sí? Entonces vamos a ver en imágenes posteriores que les voy a mandar en el día de la fecha con este video, cómo yo quiero que ustedes hagan el NANDA NIC-NOC sobre un paciente, ¿sí? Todos sabemos que muchos dicen, no, es un ordenamiento numérico. No es un ordenamiento numérico. Son las taxonomías en las cuales tenemos varios diagnósticos dentro de cada clase, en lo cual tenemos 13 dominios, y dentro de cada dominio podemos llegar a tener 1, 2 o 3 o 4 diagnósticos, en los cuales los diagnósticos se van a... en realidad lo que va a hacer el diagnóstico va a dar la clase, ¿sí? Y ahí sí vamos a tener un número, porque numéricamente está el diagnóstico que tenemos. ¿Está claro? Entonces acuérdense, taxonomías, 13 dominios, clases, ¿sí? Dominio, clase, diagnóstico. Ese es el paso. Generalmente hoy yo no les quiero mostrar el libro de taxonomías que tengo, porque ya es obsoleto. 2018 ya ha salido, todos los años van renovando el NANDA, pero lo pueden googlear y bajárselo a su teléfono para tenerlo. Así que bueno, le estoy mandando el trabajo número 4. Esta es la clase del día 2 del 5, y bueno, nos estamos viendo el próximo sábado. ¿Ok? Un abrazo a todos, suerte, gracias.